Entonces, bienvenidos a este nuevo webinar, de el Centro Especializado para la Prevención del Consumo de Sustancias y el Tratamiento de las Adicciones, CESA. El día de hoy tenemos el tema muy interesante, de adicciones y su efecto en el cerebro, aportes desde las imágenes funcionales. Este seminario está planificado con 3 expositores del más alto nivel. Tengo el honor de presentar a ustedes a 3 colegas especialistas en medicina nuclear que tienen una amplia experiencia en el estudio de imágenes funcionales de personas que consumen sustancias. Em, Tenemos em, estudios tanto a nivel escolares como de pacientes con consultantes, con pacientes con alteraciones ya de un trastorno por consumo de sustancias. Y durante esta hora y media tenemos presupuestado cubrir con 3 presentaciones em, este tema tan interesante de cómo se altera o cuáles son los efectos de la sustancia y cómo podemos evaluar estos efectos de la sustancia a nivel cerebral con estas imágenes, principalmente SPECT cerebral. La primera presentadora es la doctora Teresa Mazardo. La doctora Mazardo es médico cirujano de la Universidad de Chile, es especialista en medicina nuclear, tiene un entrenamiento en cardiología nuclear clínica. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es jefa de la sección de medicina nuclear del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y jefa del programa de especialistas en medicina nuclear de la Universidad de Chile. La doctora Mazardo nos va a presentar la conferencia titulada Experiencia con diversos biomarcadores y uso de cocaína, ¿no? En esta primera parte voy a presentar a los 3 expositores. Y después de sus exposiciones vamos a tener tiempo al final para algunas preguntas. Les pido que ocupen los canales de preguntas disponibles en la plataforma para ir haciendo llegar las preguntas a los expositores y trataremos de cubrirlas al final. Em, Nuestro segundo presentador es un investigador uruguayo, ¿no? El doctor Rodolfo Ferrando. El doctor Ferrando es médico especialista en medicina nuclear, es máster en imagen funcional cerebral, profesor agregado del Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Es el responsable de neuroimagen funcional del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, CUDIM, por sus siglas. Y es el director del Consultorio de Medicina Nuclear Ferrari Ferrando Páez y del Consultorio de Imagen Molecular Ponce de Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias, doctor Ferrando, por su participación. Em, Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. el doctor Ferrando nos va a compartir su experiencia de imágenes cerebrales en adicciones, en la experiencia de clínicas de Uruguay. El, Y por último, la doctora Sonia Neubauer es especialista en medicina nuclear e imágenes moleculares, con especial dedicación a neuroimágenes en psiquiatría y neurología. Fue profesora agregada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile desde el 2005 hasta el 2021 y ha tenido varias actividades docentes para estudiantes de pre y posgrado de universidades como la Universidad de Chile, Andrés Bello, del Desarrollo y Mayor. Y es jefa de medicina nuclear de la clínica, fue jefa de medicina nuclear de la Clínica Las Condes durante 30 años. Entonces, dejo con ustedes, como les decía, para partir a la doctora Mazardo con su presentación Adicciones y su efecto, perdón, imágenes cerebrales en adicciones, perdón,
experiencia con diversos biomarcadores y uso de cocaína en este webinar. ¿Mm? Doctora Mazardo, somos todos oídos. Tiene apagado el micrófono. Agradezco que me hayan invitado a esta conferencia, es súper interesante, es un tema que es siempre contingente y no sé si me ven, si es mi presentación. Se ve Se perfecto, ve Teresa. bien y se escucha también. Si alguien ni se escucha, porque se fue. Es súper interesante este tema porque es como contingente, siempre saber cosas de la cocaína estás en el tapete. Entonces, creo que nosotros tuvimos una línea de investigación que ya fue suspendida, pero quería mostrarles nuestra experiencia. Entonces vamos a hablar algo de imágenes, como dijimos, en cocaína, de cerebro, alteraciones neurocognitivas y activación cerebral, pacientes con deprivación, alteraciones cardíacas en un subgrupo de esos pacientes, y también algo de difusión endotelial y activación plaquetaria en pacientes de experiencia ex vivo y en modelos animales que respondió a varios FONDESIT, y esto fue un trabajo conjunto con la Universidad Católica, tanto en los laboratorios de hemostasia, donde se hacía el trabajo de laboratorios de bioquímica, y medicina nuclear con los doctores Pereira y Quintana, también con el doctor Heimuth y medicina nuclear de nuestro hospital clínico de la Universidad de Chile y la clínica psiquiátrica universitaria, incluyendo el doctor Ibáñez. Bueno, el SPECT es la técnica más barata, más simple, que está disponible para medir flujo, perfusión cerebral, con un fármaco que se llama Tecnesio SD. Etilcisteína dímero, pero ahora también está disponible a los que quisieran seguir con líneas de investigación más caras con el metabolismo de la glucosa en nuestro hospital desde el año 2023. El primer trabajo que hicimos con el doctor Pallavicini, que todavía el doctor Ibáñez no llegaba a la beca, fue el comportamiento de la perfusión cerebral en pacientes dependientes de alcohol y cocaína durante abstinencia. Ese trabajo lo hicimos así, sin financiamiento, y yo encontré este trabajo de cocaína y de efectos inducidos por la cocaína en plaquetas del año 93. Como mi marido, Jaime Pereira, trabaja en hemostasia, estaban estudiando células endoteliales circulantes, que son células que cuando en el endotelio tienen una anoxa, se desprenden, se pueden contar con esta técnica que ustedes ven acá abajo. Y veían también otros marcadores de disfunción endotelial y de vasoconstricción. Decidimos hacer un proyecto más serio con un FONDESIT y estudiamos los defectos de perfusión cerebral asociados con la disfunción endotelial. El primer abstract fue en la SNM del 2009 y vimos que los defectos de perfusión cerebral, que aquí los cuantificábamos como porcentaje, se asociaban a defectos los defectos de perfusión se asociaban a aumento de las células endoteliales circulantes. O sea, consumir cocaína no solo altera el cerebro en cuanto a menor perfusión focal de distintas formas, con mayor consumo, mayor daño, y también aumento de las células endoteliales circulantes que implican disfunción endotelial a un nivel sistémico periférico. Entonces, tuvimos varios proyectos. El primero fue con sujetos dependientes de cocaína como principal droga de abuso de CM4 en la clínica psiquiátrica, que estuvieron hospitalizados un mes con abstinencia absoluta estricta. Los pacientes estaban absolutamente desesperados, como podrán imaginarse. Y se los estudiaba al principio, cuando no tenían terapia específica de la adicción, y fueron controlados al mes de abstinencia. Se le hicieron estudios de perfusión cerebral inicialmente en reposo, estudios de difusión endotelial y de activación plaquetaria. También en un segundo estudio agregamos perfusión cardíaca con cestamivir para ver si había algo de miocardiopatía isquémica en esfuerzo y reposo, y alcanzamos a hacer 12 casos basales porque luego los pacientes no querían seguir, era mucho examen, era mucho estrés, así que paramos la parte cardíaca. Posteriormente también estudiamos células endoteliales in vitro, estudiamos activación cerebral, como les decía, y estudiamos pacientes bajo efecto de atorvastatina para disminuir la aterosclerosis aceptada, y por último, el modelo animal en ratas con cocaína y un precursor de las acetaminas. Les explico, las células endoteliales que nosotros debiéramos tener debieran ser menos de 100. En los pacientes que fuman un poquito más, como por aquí.
Cocaína, los que consumen adictos, o sea, consumidores crónicos son a este nivel, 600. Y los otros marcadores de daño endotelial solubles, sangre periférica, fueron algunas proteínas y monocitos quimotractores y citoquinas, quimotractoras de unión entre las membranas, que son esas monocitos y K. También la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación inespecífico. El primer trabajo fue en el año 2011 en el Thrombosis Research, en que encontramos que había un aumento en las células endoteliales circulantes en estos usuarios de cocaína y que el estado protrombótico persiste. Ustedes ven los controles en azul, acá están los coca, inicia antes de la depresión y después de la depresión bajaban las células endoteliales circulantes, sin embargo, eran más que los controles. Luego un trabajo de activación plaquetaria, efecto de abstinencia de corto plazo de un mes, y también vimos que disminuían los distintos biomarcadores de activación plaquetaria, que no se los voy a nombrar porque NAT, RANTES y monocitos y LC40L, pero igual en algunos casos no había diferencia con los controles, o sea, sí había disfunción plaquetaria. Estudiamos también las alteraciones de flujo cerebral en relación a la abstinencia y los biomarcadores, y también vimos que existía correlación entre los biomarcadores y los defectos de flujo cerebral. Acá estaba ya la bioquímica Claudia Sáenz, el doctor Jaimovich y también el doctor Dennis. Posteriormente, el doctor Pallavicini partió y siguió con estos estudios. En otro Fondesit, en el segundo que tuvimos, vimos la evaluación de los defectos de percusión cerebral con análisis paramétrico estadístico, que es bastante complejo de explicar, pero que toma a los pacientes en grupo y ve los cambios en el tiempo. Vimos que había alteración y correlación con RANTES, que son unas citoquinas, con adherencia entre membranas celulares y las células circulantes. Donde había cambios en estos biomarcadores, también había cambios de perfusión cerebral en el tiempo después de abstinencia. Posteriormente, a los pacientes los activamos con un test de estrés cerebral, en que con unas cartas se los hace jugar y los pacientes se empiezan a poner nerviosos y empiezan a tener errores reiterativos y no reiterativos. Este test es un test neurocognitivo. Ustedes pueden ver acá un ejemplo de múltiples defectos de perfusión cerebral basal y que al mes no mejoran mucho, mejoran casi nada. Un mes es muy poco de abstinencia. Encontramos que hubo asociación entre el secado de hipoperfusión con las respuestas perseverativas y hubo escasa mejoría neurocognitiva global. También hubo una relación entre la hipoperfusión y el consumo gramos día año. Se hicieron comparaciones con este método paramétrico y se vieron que había cierta correlación con estos errores, especialmente los perseverativos. Eso significa mayor daño. No los no perseverativos, que lo que uno se equivoca porque está como distraído. También encontramos que había alteraciones de perfusión en relación a la neuroactivación, publicado tanto en un abstract del SNM como en el Arabian Journal con el doctor Quintana, y se encontró menor activación pre-activación en la corteza prefrontal derecha. Lo último que hicimos con cerebro fue con el doctor Ibáñez, que en el International Forum de Adicciones en NAIDA, en Puerto Rico, él llevó un subgrupo de pacientes que tenían depresión, y de estos, de nuestros 22 casos con cocaína, con consumo primario, había un subgrupo que tenían síntomas depresivos, y encontramos que los pacientes depresivos, definidos como aquellos que tenían ideación suicida, eran de mayor edad, y comenzaron su dependencia a cocaína más tardíamente que los pacientes sin síntomas de suicidas. No hubo diferencias en el rendimiento neurocognitivo, ni tampoco en la perfusión cerebral entre los dos grupos. Pero sí encontramos que al mes de abstinencia los pacientes deprimidos mejoraron sus funciones ejecutivas sin relación a cambios en la perfusión cerebral. O sea que son pacientes que tienen dos patologías concomitantes. Por otra parte, sabemos que la cocaína tiene un efecto global en el organismo, a nivel renal, a nivel cardíaco, no solo en cerebro, que tiene un riesgo aumentado de infarto de miocardio, de ANGOR, de muerte súbita, y también fuera de la parte cerebral que ya vimos. En Estados Unidos la cantidad de infartos de gente joven es muy importante,
y la gente que consulta en las urgencias también. El problema de la cocaína en los vasos no es solo el vasoespasmo, como es lo que todos saben, sino que hay una aterosclerosis acelerada. Hay un daño que es como ser más viejo rápido. Hay formación de trombos asociada a la hipertensión que produce la droga, produce arritmia y puede llegar incluso a muerte súbita. Ahí tienen el ejemplo de un paciente joven, consumidor crónico, con una arteria absolutamente envejecida. Bien rosada. Paralelamente publicaba un caso de un paciente en la revista médica que había tenido daño cerebral con un infarto y además un infarto de miocardio bastante extenso en el territorio de la vea. También en la revista médica de Chile publicamos que los pacientes que tenían consumo de cocaína crónico tenían mayores triglicéridos en ambos sexos y también menor colesterol respecto a las normales. Esto fue en conjunto con la doctora Araya, el doctor Ibáñez, el doctor Vélez y algunos de mis becados y fuera de la gente, el doctor Chapilla, que también es psiquiatra, y gente de la Católica, de la parte de hemostasia. Como mi especialidad principal es la cardiología, en esos 12 pacientes que evaluábamos, que eran solo 4 mujeres que tenían un IMC 26 y la mayoría eran fumadores, que no tenían otros riesgo cardiovascular, salvo la dislipidemia que nosotros le encontramos en un tercio. Hicimos test de esfuerzo y test de reposo de Sectapivi, y solamente encontramos un caso con isquemia clásica con hipoperfusión, pero a la vez sí encontramos que había asociación de los parámetros tanto de perfusión cardíaca, de función sistólica y de volumen sistólico con estos biomarcadores sistémicos tanto de disfunción endocrina como de activación plaquetaria. Esto fue presentado en el Congreso Iberoamericano de La Habana con uno de nuestros becados. También presentamos que había correlación entre las características cardíacas de sincronía y de deterioro, había mayor deterioro de la recuperación de la frecuencia cardíaca después del test de esfuerzo. Ustedes saben que si andan en bicicleta rápido y paran, la frecuencia cardíaca dura 1 o 2 minutos a lo más alta, luego debe normalizarse. Los ciclistas lo saben muy bien. Esta gente partía con taquicardia y se demoraban muchísimos minutos en recuperarse. Eso no es normal. Es decir, esta gente tiene alteraciones de la sincronía, tiene taquicardia y tienen además que puede explicarse por cierto grado de isquemia miocárdica silente. Entonces, el abuso de cocaína produce daño tanto a nivel de activación plaquetaria y de células endoteliales, mediante citoquinas inflamatorias y actividad procoagulante. Esto produce trombosis, aterosclerosis acelerada, obstrucción vascular, daño a nivel miocárdico con isquemia, daño a nivel cerebral con accidentes vasculares encefálicos, así como estos defectos de perfusión que vemos y que también la doctora lo puede preguntar, que suceden con la marihuana. Entonces, los motivos de esto, a lo mejor se planteó que las estatinas podrían inhibir una vía de la roquinasa que tiene que ver con la inflamación, pero en el fondo indirectamente, que está en relación a la musculatura de las células lisas. Se hicieron estudios ex vivo con sangre de estos mismos pacientes que teníamos, y esta sangre se hicieron determinaciones de la actividad de la ROC en usuarios crónicos y también in vivo en modelo rata animal con el uso crónico de cocaína. Y también in vitro en consumidores crónicos en células endoteliales en cultivo. Todo esto se hizo en la Universidad Católica en hemostasia. Entonces, este trabajo fue publicado en el 2014 en una revista importante de aterosclerosis, en que se demostró que las células endoteliales de vena umbilical sanas, obviamente, expuestas a plasma libre de plaquetas en nuestros pacientes, producían daño. Y eso significa que los usuarios crónicos de cocaína presentan activación de la vía roquinasa. Y que el uso de estatina se demostró que inhibe completamente esta activación. Están escribiendo que no escucho muy bien. Yo lo lamento, pero estoy un poco ronca post-COVID. Por último, ya estoy terminando, se hicieron estudios en el modelo animal, que se hicieron ratas adictas, luego se les hizo eutanasia y se midieron la raíz de la aorta y a nivel de corazón, la actividad ROC, se inhibía la actividad con atorvastatina y también con el inhibidor fasudil. O sea, la atorvastatina inhibe el daño que la cocaína produce.
también eso se demostró con transmigración de leucocitos en células endoteliales expuestas a cocaína, esto es ex vivo. También se sacó la célula aorta y se midieron y se le aplicó este inhibidor de estatina, o sea, es como un precursor de estatina, y se vio que había una diferencia entre las aortas con las ratas con la cocaína y las ratas con el fasunil. Por lo tanto, terminando, existe evidencia en la literatura y con estos resultados que demuestran que el uso de cocaína en forma crónica se asocia a riesgo aumentado de complicaciones vasculares isquémicas y de perfusión microvascular. Con respecto a la patogenia, el daño endotelial es un fenómeno mayor en el uso crónico de cocaína. Esto junto a la activación plaquetaria probablemente son origen de alteraciones de perfusión cerebral que encontramos en la droga asociada a un deterioro neurocognitivo. La aterosclerosis acelerada es un fenómeno que no debe desconocerse por los posibles eventos cardiovasculares serios que todos conocemos. Sobre todo ustedes tienen conciencia de que los actores o la gente de rock que consume tiene muchas veces muerte súbita. Las neuroimágenes fueron un marcador de daño cerebral, así como también observamos alteraciones compatibles con isquemia miocárdica silente. La estatina, por su efecto pleomórfico, es más que tener que disminuir y mejorar el perfil lipídico. Podrían tener un papel terapéutico, así como también podrían tener un papel en la depresión mayor, que es otra línea de investigación en la que hemos estado trabajando. Eso es lo que yo les quería mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mazardo. Perdón a los participantes y a la doctora por el problema de audio. Creo que nuestro siguiente presentador, el doctor Ferrando, em, tendría mejor audio. Doctor, no sé si podemos probar que su Sí, micrófono esté hola, fantástico, Chancy. fantástico. No sé si puede compartir la presentación para... Sí, sí, estoy iniciando el video. Vemos la pantalla, aún no compartía eso, ahí se ve perfecto. Y lo Ahora sí. escuchamos bien también, Bueno, así que perfecto. muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Es un gusto estar acá con ustedes en esta jornada. Voy a compartir la experiencia que hemos tenido en estudios en adicciones en el Hospital de Clínicas, que inicialmente se inició con la pasta base de cocaína, y hoy en día está más orientada a los efectos del cannabis. La doctora Mazardo ya mencionó las técnicas que utilizamos nosotros en medicina nuclear y que pueden ser de utilidad en el abordaje de las adicciones en general. A través del SPECT o el PET podemos ver metabolismo o flujo sanguíneo cerebral, que son marcadores relativamente inespecíficos de actividad cerebral. Y hay otros trazadores, como por ejemplo los correspondientes al sistema dopaminérgico, que han sido también extensamente estudiados en las adicciones. Por supuesto que después las técnicas de resonancia, tanto estructural como funcional, han tenido aportes múltiples. Cuando hablamos de sustancias capaces de inducir adicción, es indispensable referirnos al sistema de recompensa que está formado o que se inicia particularmente en algunos núcleos profundos en el cerebro que tienen como neurotransmisor principal a la dopamina, en especial el área tegmental ventral y el núcleo accumbens en el estriado ventral y sus proyecciones hacia áreas límbicas como la amígdala y hacia la corteza prefrontal, sobre todo en su sector ventromedial y mesial, lo que es el cíngulo anterior. En estudios repetidos en adición a diversas sustancias han demostrado que los individuos que adquieren dependencia regulan en menos la dopamina, tanto la producción como la expresión de receptores postsinápticos, y que ese descenso de la actividad dopaminérgica se correlaciona con la urgencia de consumo, con lo que se llama el craving, y con el aumento en el riesgo de recaída.
En la diapositiva se muestra que tanto con receptores de dopamina presinápticos como postsinápticos se encuentra la misma correlación. A su vez, la actividad dopaminérgica subcortical tiene relación con el metabolismo cortical y sobre todo con la corteza prefrontal. En este estudio, que utilizó una doble estrategia, se ve como los usuarios de cocaína que tienen un descenso en la actividad dopaminérgica tienen también asociado un descenso en el metabolismo, particularmente en esas áreas, esas regiones de la corteza prefrontal como la corteza orbitaria o como el cíngulo anterior, que tienen una correlación justamente con la disponibilidad de receptores dopaminérgicos posinápticos en este caso. Es decir, cuanto menos receptores dopaminérgicos, menos metabolismo en esas regiones del cerebro. Esto llevó desde hace ya unos años a dirigir la atención en lo que es la fisiopatología de la adicción desde la dopamina mesolímbica, que es el sitio donde actúan las drogas, particularmente drogas que actúan directo allí, como es el caso de la cocaína, pero todas las sustancias adictivas psicotrópicas centran su efecto en núcleos dopaminérgicos, pero sus conexiones con la corteza prefrontal y sobre todo con áreas prefrontolímbicas son las que determinan la codificación de conductas, los fenómenos de neuroadaptación y el condicionamiento y las memorias procedurales relacionadas con el consumo que terminan por perpetuar entonces el consumo de la sustancia y sostener de alguna manera el proceso adictivo. En el caso de la pasta base, que irrumpió en nuestro país en inicio del 2000, coincidiendo con la crisis económica que tuvimos en esa época, fue una droga que generó una alarma social importante, que se vinculó de forma importante también con el delito y con la aparición de conductas violentas inusuales. Y todo eso motivó que empezáramos a estudiar en varios grupos en este país de distintos abordajes los efectos de la pasta base. En ese momento, estudios del Instituto Clemente Estable mostraban la composición de la pasta base con un porcentaje cercano al 60% de cocaína base y otro tipo de adulterantes frecuentemente presentes. En el caso de Uruguay en esa época, la cafeína fue el adulterante que se observó con mayor frecuencia y que a su vez determinó diversos estudios. En estudios en cultivos celulares se determinó también que el componente de adulterantes, más allá del contenido en cocaína base, era responsable de una dosis letal menor en el caso de la pasta base con respecto al clorhidrato de cocaína. Vean en esta gráfica una dosis letal media 4 veces menor, es decir, una neurotoxicidad, por lo menos en cultivos celulares, significativamente mayor en el caso de la pasta base con respecto al clorhidrato de cocaína y particularmente ligada entonces a la presencia de otras sustancias. Pero otro factor muy importante, por similitud con el crack y otras cocaínas fumables, es justamente la vía de administración. Y en esta gráfica lo que se ve es el inicio de acción y para diferentes vías de administración de la cocaína, mostrando cómo en el caso de la cocaína intravenosa se produce un pico muy rápido que es similar en el tiempo al de la cocaína fumable, ¿no? Prácticamente muy similar, aunque obviamente la biodisponibilidad es mayor por vía intravenosa, pero la fugacidad, la rapidez del inicio de los efectos y la fugacidad de los mismos se parece mucho a el de la cocaína intravenosa y menos al de la cocaína esnifada por vía nasal, que es la vía de administración clásica. Y ese puede ser uno de los efectos determinantes en el perfil adictivo diferente que manifiestan o que se produce en los usuarios de cocaínas fumables. Para evaluar en un inicio el efecto de los adulterantes, además de estudios comportamentales en ratas, hicimos estudios utilizando microPET, en este caso con FDG, metabolismo, y comparamos ratas a las que se les administró por vía intraperitoneal
tanto cocaína clorhidrato como pasta base de cocaína con una concentración conocida de cocaína base y de cafeína, que era la típica que había en el mercado en ese momento. Nos encontramos con que con respecto a controles a ratas control, la pasta base generó un descenso más marcado en agudo en diversas áreas de la neocorteza, ¿no? Además de un aumento de la actividad en el cerebelo y en los tálamos, en los animales inyectados. Y cuando se comparó directamente pasta base versus clorhidrato de cocaína, nos encontramos con eso, ¿no? Mayor tendencia al hipometabolismo en áreas de la corteza, de la neocorteza, y mayor actividad en el cerebelo, en los tálamos, en cuerpos estriados, en algunas áreas que tienen conexión con el sistema límbico de los animales. En el año 2006 estudiamos a la primera muestra de usuarios de pasta base de cocaína mediante SPECT cerebral. En este caso eran 16 adictos a pasta base versus 16 controles normales, con la edad que se describe en la diapositiva, con una media de 24 años, en su mayoría hombres, y nos encontramos con trastornos importantes del flujo sanguíneo cerebral en la corteza prefrontal predominantemente, aunque también en la corteza temporal mesial, en los tálamos también, y algo de corteza parietal asociativa. Comparamos luego los efectos en los usuarios de pasta base con los de clorhidrato de cocaína. Nos encontramos con que si bien hay alteraciones en regiones similares, el compromiso de las regiones más límbicas de la corteza prefrontal, sobre todo corteza frontal mesial, cíngulo anterior, corteza frontal ventromedial, era claramente más acentuado en los usuarios de pasta base versus los usuarios de clorhidrato de cocaína, que tenían un perfil de compromiso más cortical dorsal y no tanto límbico como en el caso de la cocaína fumable. También estudiamos el efecto de la abstinencia y nos encontramos con cambios evolutivos, dinámicos, con la abstinencia progresiva, ¿no? En subgrupos fue muy difícil estudiar sujetos antes y después. En los pocos que lo hicimos encontramos una mejoría de la función prefrontal con el tiempo, sobre todo en abstinencias prolongadas cercanas al año. En este caso, en grupos de usuarios diferentes, unos con consumo activo y otros con abstinencia, la mayoría de ellos de pasta base, con una abstinencia de entre 1 y 8 meses y una media de 2,6, nos encontramos con que los típicos efectos del consumo agudo iban evolucionando, de manera que en la abstinencia la corteza prefrontal tendía a volverse más activa, inclusive en cierto periodo hiperactiva con respecto a los voluntarios normales, y en la comparación directa entre usuarios activos y usuarios en abstinencia nos encontramos con ese fenómeno, ¿no? En el cual la corteza prefrontal tiende a, en los primeros meses de abstinencia, incrementar su actividad, mejorar su actividad o inclusive presentar una actividad exagerada con respecto a voluntarios normales. Más adelante estudiamos lo mismo, pero a través de un estudio multicéntrico financiado por la CICAD de la OEA, que nos permitió evaluar cocaínas en la región. Participaron varios países, pero el único que logró reclutar, además de nosotros, fue Brasil. Acá están las muestras con la edad media de los sujetos, el sexo, los sujetos por país. En particular lo que pretendimos hacer fue observar si había diferencias entre los diferentes países, si había similitudes en las cocaínas fumables de la región en sus efectos cerebrales, y estudiar los efectos en muestras más grandes. Aquí están también las dosis de consumo, que fueron mayores para la pasta base, sobre todo en sujetos activos, pero hay que considerar que el componente cocaína probablemente es menor en la pasta base que en el clorhidrato de cocaína. Todos tenían coexistencia de consumo de otras sustancias, obviamente, pero diferían en eso, ¿no? Unos consumían pasta base y otros clorhidrato de cocaína. Nos replicamos más o menos los hallazgos observados en las muestras de Uruguay en cuanto a las diferencias entre
cocaínas fumables como tenemos a la izquierda y cocaínas por vía nasal como tenemos a la derecha. Y nos encontramos con un efecto mayor en los usuarios correspondientes a Brasil, ¿no? Con mayor hipoactividad, sobre todo en corteza prefrontal, pero esos cambios desaparecieron cuando controlamos por factores dependientes de la severidad del consumo. Vean ustedes en este caso el tiempo de consumo y vean cómo las diferencias entre Uruguay y Brasil prácticamente desaparecen, y el hecho es que los consumidores de Brasil tenían mayores dosis y mayor tiempo de consumo que los de Uruguay. No voy a entrar otra vez en la abstinencia, pero nos encontramos con un perfil similar al agregar los usuarios de Brasil, con una disminución de la actividad, sobre todo prefrontal, que tendía de alguna manera a revertir en los usuarios en abstinencia. Dividimos los usuarios en abstinencia en dos grupos, ¿no? Unos con menor y otros con mayor abstinencia. Encontramos ese mismo fenómeno en los dos, si bien hay algunas áreas, sobre todo de la corteza temporal, que tienden a presentar hipoperfusión persistente o incluso empeorar en los primeros meses de abstinencia, la corteza prefrontal tendió a una reversibilidad. En cuanto a las correlaciones con la conducta agresiva, encontramos altos niveles de agresión tanto reactiva como proactiva en los usuarios de pasta base, también, aunque algo menores, en los usuarios de cocaína, y no nos encontramos con un descenso significativo en el caso de los usuarios de pasta base en abstinencia. Y las correlaciones se dieron en áreas esperables, ¿no? Sobre todo en áreas de la corteza frontal ventromedial, que corresponden a regiones involucradas en el sistema de recompensa y en la dependencia a sustancias, pero también a regiones que se han postulado dentro de lo que es el control de la conducta agresiva en el cerebro humano. Con evaluaciones cognitivas encontramos un alto porcentaje de alteraciones en los usuarios evaluados en múltiples dominios que evaluaron sobre todo memoria, función ejecutiva y atención. En este caso, tanto los usuarios de clorhidrato de cocaína como los de pasta base en consumo activo y en abstinencia presentaron alteraciones muy frecuentes, y no logramos en esta muestra relativamente reducida ver cambios, ver diferencias significativas entre los subgrupos. Todos ellos presentaron alteraciones en los dominios estudiados. A su vez, las correlaciones de estas alteraciones se dieron en la mayoría de los test, en buena medida en áreas de la corteza prefrontal y otras regiones asociativas que estaban descritas como disfuncionales en los usuarios de drogas. Hicimos también algunos trabajos en los que participamos junto con gente de Argentina con técnicas de resonancia magnética, en este caso con empatía, ¿no? Y vimos que la empatía para daño intencional estaba mayormente afectada en usuarios de pasta base con respecto a los de cocaína clorhidrato, y que ese déficit en la empatía se correlacionó con trastornos de la sustancia gris, ¿no? Un menor volumen de la sustancia gris, en particular en la corteza frontal inferolateral, y también con alteraciones de la cognitividad funcional en regiones correspondientes al sistema de recompensa. Para resumir un poco lo que encontramos en el caso de la pasta base, mayormente estamos frente a neuroadaptaciones en circuitos prefrontolímbicos que se relacionan con la dependencia. Estas áreas son áreas críticas para el rendimiento cognitivo. Nos encontramos con mayores efectos en el caso de la cocaína fumable con respecto al clorhidrato de cocaína. También que esos efectos eran similares en Uruguay y Brasil, a pesar de posibles diferencias en la composición de esas sustancias, que la vía de administración es un factor entonces determinante en las diferencias, y ciertos alterantes activos, particularmente la cafeína en Uruguay, pueden contribuir a las diferencias entre estas sustancias. A su vez hay una relación con la predisposición a la conducta agresiva. Los cambios pueden ser potencialmente reversibles, aunque sea en forma parcial, con la abstinencia prolongada, por lo cual el consumo activo es, sin lugar a dudas, la situación más compleja tanto para el individuo como para la sociedad en general, y el individuo que logra dejar de consumir puede, de alguna manera, reinsertarse de forma aceptable en sociedad en la mayoría de los casos. El problema es que es difícil abandonar la droga. El daño a largo plazo,
que está probablemente más relacionado con los hallazgos de la doctora Massardo, por ejemplo, los efectos vasoactivos de la cocaína. No lo hemos estudiado aún en el caso de la pasta base de cocaína, debido a que en aquellas épocas todavía no había un tiempo de evolución suficiente del consumo establecido en el país. Bueno, para terminar les voy a mostrar un par de diapositivas sobre los estudios actuales que estamos haciendo con usuarios de cannabis, ¿no? En el caso del cannabis, los efectos son diferentes. Hay un sistema cannabinoide en el cerebro humano conocido por todos, existen endocannabinoides endógenos, y el cannabis lo que hace es particularmente tener un efecto sobre todo inhibitorio en el sistema nervioso central, particularmente en la liberación de diversos mediadores como las monoaminas y otros neurotransmisores como la acetilcolina, el glutamato y el GABA. Pero si bien el efecto es predominantemente inhibitorio a través de la inhibición de interneuronas del GABA, el cannabis también es capaz de producir aumentos en la concentración, por ejemplo, de dopamina intrasináptica. Esto no ha sido fácil de describir en estudios con receptores de dopamina. Sí ha sido más contundente la evidencia sobre modulación de las estructuras del sistema dopaminérgico, como se ve en este caso en un estudio con FDG, que muestra afectación en esas estructuras, pero no alcanzó a mostrar una diferencia significativa con los individuos control en los estudios de receptores dopaminérgicos. Sí, otros estudios encontraron correlaciones, por ejemplo, con la concentración de THC en orina o con la dosis diaria media en el caso de los receptores de dopamina. Es evidente que algún tipo de modulación de los receptores de dopamina existe, pero probablemente es de menor entidad que la que producen otras drogas de mayor potencial adictivo. También existen estudios PET a través de receptores específicos del sistema cannabinoide que pusieron en evidencia cómo en el consumo prolongado los usuarios crónicos tienen una disminución de la expresión de esos receptores en diversas áreas de la corteza, y cómo en la abstinencia rápidamente los receptores tienden a volver a una expresión normal, y acercándose al mes de abstinencia ya están en valores cercanos a los sujetos control. Este es el estudio que hemos presentado hasta ahora, en el cual demostramos en un grupo de usuarios de cannabis del mercado regulado. Ustedes saben que Uruguay reguló el mercado de cannabis allá por el 2013 con las primeras leyes, y se empezó a vender cannabis en farmacias que estaban habilitadas para la venta, así como en clubes de membresía, y también se reguló el autocultivo. En este caso empezamos por estudiar usuarios de farmacias habilitadas con una concentración de cannabis, de THC en el cannabis conocida, que andaba en el 5% en este caso. Con esa edad, una mayoría eran sujetos de sexo masculino, con una edad entre 19 y 35 años, y los comparamos con sujetos control de edad y sexo similar, encontrando áreas de hipoperfusión claras en estructuras de las que esperábamos, particularmente correspondientes a la corteza prefrontal, en regiones vinculadas sobre todo al sistema de recompensa, evidenciando una modulación de ese sistema en usuarios crónicos de cannabis. Y de la misma manera, a través del abordaje neurocognitivo, encontramos un porcentaje bastante alto de fallas en las diversas pruebas, tanto en atención como memoria y función ejecutiva, en general con un rendimiento bajo o muy bajo que alcanza el 30 o 40% de los sujetos estudiados en la muestra. En este momento, bueno, ese es el grupo de trabajo que tenemos nosotros. Con ellos hemos abordado los temas de pasta base de cocaína y ahora el cannabis en general. En este momento acabamos de terminar el reclutamiento de usuarios de cannabis de clubes de membresía con potencias más altas. En este caso, cannabis que tienen entre 10, 12 y 25 o 30% de THC, que son los que predominan en ese ámbito.
En la misma línea, las farmacias habilitadas en Uruguay por los organismos reguladores han incorporado variedades nuevas con THC de hasta 15 y 20% para competir con el mercado negro y con la venta no regulada a través de cannabis cultivado en clubes de membresía o por autocultivadores. Esa búsqueda de cannabis de alta potencia debió de alguna manera contemplarse también en el mercado de las farmacias, evidentemente con las características particulares que puede tener el compromiso de las funciones que nosotros estudiamos con cannabis de potencias más altas. Esos resultados aún no los tenemos a la vista, pero ya estamos en un grupo de sujetos reclutados similar al grupo 1 que teníamos, como para hacer análisis en cualquier momento y empezar a divulgar los resultados nuevos. Bueno, hasta acá la experiencia que hemos tenido en el hospital. Espero que haya sido de su agrado y lamento porque creo que me excedí un poco de tiempo. Muchísimas gracias, doctor Ferrando. No, está perfecto. Al final vamos a tener algunos minutos para preguntas. Muy, muy interesante su presentación. Y invitamos a las personas que están conectadas que envíen sus preguntas a través de la plataforma. Muy bien, voy a dejar de compartir entonces. Perfecto. Para terminar, tengo el honor de presentar a la doctora Sonia Neubauer. Les conté inicialmente el CV de la doctora Neubauer. Ella va a hacer una presentación tanto de la doctora Annelies Ver, que por motivos de salud no pudo conectarse hoy, pero son trabajos que han estado realizando en conjunto. Doctora Neubauer, vemos su presentación, no sé si puede ya partir. Perfecto. Fantástico. Lo primero quiero agradecer esta invitación y lamento, como digo, que no esté Anneliese, que ella es psicóloga, doctora, hizo su tesis de doctorado en marihuana, así es que la verdad que es una gran experta en el tema y debimos recortar bastante su presentación porque en realidad correspondía que ella presentara muchas cosas muy interesantes para todos ustedes. Así es que voy a pasar un poquito el historial del trabajo de ella y cómo llegamos a trabajar con Anneliese en el tema de marihuana y especialmente el efecto sobre el cerebro en jóvenes. Hay una serie de estudios sobre marihuana y el consumo en escolares y cómo afecta su rendimiento escolar. Y así entonces Anneliese da el contacto con todos estos pacientes que tenía a nivel clínico. Ya en el año 2009 hizo su primer estudio con pruebas neuropsicológicas en adolescentes escolares, estudiando las funciones cognitivas. Hizo después otros estudios cuantitativos y entre ellos el segundo fue cuando contactó al doctor Ismael Mena y a mí, que estábamos trabajando en medicina nuclear, para ver si podía estudiar el efecto de la marihuana en estos escolares, tanto a través de pruebas neuropsicológicas como de neurospectro, o sea, con imágenes funcionales, y voy a entrar un poquito más en detalle más adelante al respecto. Pero después entonces hizo además un estudio, una revisión sobre los efectos sobre el procesamiento visoespacial debido al consumo de marihuana en estudiantes universitarios. Y el otro estudio que en realidad lo empezamos en el año 2019, o sea, junto con el COVID, nos ganamos el financiamiento para estudiar los cambios que se producen en el cerebro después de abstinencia y nos propusimos hacerlo con 6 meses de abstinencia porque en general las investigaciones son con abstinencias más cortas, tal como ya mostró el doctor Ferrando, y que nos parecía que es importante como una forma de reforzar a los consumidores y por el otro lado para saber realmente si es reversible o no reversible los efectos que hace la marihuana sobre el cerebro.
Lamentablemente este trabajo está en etapa aún preliminar. Hicimos una primera presentación, les voy a mostrar un poquito lo que obtuvimos. Todos los estudios fueron cuantitativos. Sin embargo, la doctora Dörr también hizo otros estudios cualitativos, exploratorios, que son los que aquí se mencionan, y que es motivo de presentaciones y publicaciones. Esto es la referencia de uno de los análisis que hicieron. Y entonces, nuestro trabajo que está en curso, que está incompleto, básicamente utiliza la misma técnica de las pruebas neuropsicológicas que del trabajo que les voy a presentar, que está completado, y que en el fondo nos interesa mucho poder hacerlo porque tiene la posibilidad de hacerse cuantificación. Esto ya lo presentamos en un Congreso Mundial de Psiquiatría en el año 2023. Y ahora entonces voy a entrar en el trabajo en el cual estudiamos escolares de tercero y cuarto medio, o sea, 16, 17 hasta 18 años, que consumían marihuana en los últimos 18 meses y que en el último mes habían consumido 4 veces. O sea, eran consumidores, pero no adictos. Entonces, lo que quisimos hacer es estudiar, por un lado, con las mismas pruebas neuropsicológicas que la doctora Dörr ya había utilizado, a estos jóvenes. Y que lo que tomamos entonces un grupo de, digamos, los efectos que quisimos estudiar eran los efectos sobre las funciones cognitivas, básicamente con las pruebas neuropsicológicas, y los efectos a nivel de la perfusión cerebral, que a su vez representa la función cerebral. Las etapas del estudio eran primero en una prueba de en una población de 565 escolares, se le aplicó un cuestionario para separar a aquellos que sí consumían de los que no consumían, sencillamente por lo que ellos declaraban. De ahí entonces se definió quiénes de ellos tenían alguna patología, habían consultado alguna vez a un psiquiatra, habían tenido traumas, habían tenido algún antecedente familiar importante en el ámbito neurológico, psiquiátrico, los cuales entonces se fueron eliminando del grupo para terminar finalmente con un total de 40 estudiantes que eran consumidores, que no tenían otras patologías y que solamente consumían marihuana, no tenían consumo de otras sustancias. Y por otro lado, entonces, como grupo control, tuvimos otros 40 estudiantes de sus mismos cursos, sus mismos colegios, digamos, nivel socioeconómico, la misma cosa. Entonces, a estos dos grupos de 80 estudiantes se le aplicaron las pruebas neuropsicológicas y habiendo tenido un consentimiento informado de parte de los padres, se les aplicó además a los consumidores. Desgraciadamente no pudimos aplicárselo a todos, le aplicamos el Neurospect. ¿Por qué no le pudimos aplicar a todos? Porque los escolares los sacábamos de clase, o sea, tenían que darle permiso a los profesores y no era una cosa fácil. Los niños venían de distintos lugares de Santiago, a veces era un viaje de 1 hora, por lo tanto perdían prácticamente un día de clase y no siempre eso fue posible. Ahora, ¿por qué no hicimos normales? Porque tenemos un grupo de normales y les voy a explicar un poquito la técnica de Neurospect que aplicamos y la forma de estudiarlos. Entonces, dentro de las pruebas neuropsicológicas estaba un test de copia y para ver cómo estaban, qué estrategias usaban para copiar este método, esta prueba. Y por lo tanto, aquí yo sé que en el grupo hay bastantes psicólogos, así que van a entender mejor que yo. A todos se les aplicó un test de dominó para tener un coeficiente intelectual más o menos homogéneo en ambos grupos, o sea, no tener estudiantes que tenían déficit cognitivo desde antes, sino que fueran más o menos parejos. Entonces, en el grupo de los no consumidores, el dominó tuvo un puntaje 113 y en el
de los consumidores un 106, lo cual no tenía una diferencia significativa para los dos grupos. Sin embargo, al hacer las pruebas para ver memoria, concentración, retención, digamos que son estas pruebas señaladas aquí, hubo diferencias significativas en el sentido que los no consumidores tenían una mejor memoria para las palabras, que era significativa, tenían una mejor retención, que también fue significativa. Los errores que cometían eran muchos menos, aquí es prácticamente el doble de errores en los consumidores, y en la figura compleja, el método que aplicaron los consumidores era bastante infantil, era bastante alejado de lo esperable para su edad, lo cual también los dejaba totalmente distintos. O sea, desde el punto de vista de las pruebas neuropsicológicas, eran dos grupos totalmente diferentes. Bueno, aquí Annelise entró un poquito más en los detalles. No voy a dedicarme a esto, yo soy médico nuclear y la verdad, probablemente ustedes pueden ver ahí un poco, pero en todo caso están destacados cuáles eran las diferencias en los resultados de ellos. Además, se analizaron las notas en los 4 últimos años para comparar entre los consumidores y los no consumidores. Lo tradicional es que los no consumidores entre los últimos 4 años fueron mejorando sus notas. Sin embargo, en los consumidores las notas van bajando. Y eso tiene una explicación muy clara cuando veamos las imágenes. También se les aplicó a muchos de ellos el test de Wisconsin y que en el fondo nos demostró también que habían alteraciones, que el rendimiento era mucho más bajo en los consumidores respecto a los normales. Bueno, el respecto a las notas, al rendimiento académico, en el año 2022 ya a nivel de los españoles, también ya demostraron que hay que en el grupo de las personas, de los estudiantes que sacan mejores notas, la proporción de los que consumen marihuana con respecto a los que no consumen es más baja, o sea, son menos los consumidores en el grupo de notas altas o sobresalientes. Y entonces ahora voy a entrar un poquito más en materia desde el lado nuclear, que posiblemente no entraron mucho en detalle mis colegas, así es que espero no aburrirlos, pero quiero destacar que nosotros usamos este marcador. Teresa ya nombró un poquito los marcadores existentes. En medicina nuclear utilizamos alguna molécula de la cual sabemos el comportamiento y para la cual podemos agregarle un marcador radioactivo que habitualmente es el tecnesio, y que en un proceso muy simple, digamos una mezcla básicamente, se logra formar esta molécula que es el tecnesio HMPAO, que es una oxima que al momento de su preparación es liposoluble. El hecho que sea liposoluble significa que al momento de yo inyectarlo, esto se usa por vía endovenosa en una cantidad muy pequeñita, que en cuanto a radiación no es un riesgo, esta sustancia, al ser liposoluble, es capaz de atravesar las membranas celulares, la barrera hematoencefálica, y por lo tanto va a llegar en forma proporcional a la cantidad de sangre, o sea, al flujo sanguíneo, hasta el interior de las células. Sin embargo, en un minuto, por una razón físico-química, o sea, no hay ningún proceso metabólico de por medio, esta sustancia se cambia a ser hidrosoluble y por lo tanto queda atrapada en el lugar donde está. Si está en el intracelular, va a quedar en el intracelular y ya no se va a redistribuir, y la que está en el extracelular, o sea, en el intravascular, se va a ir eliminando en el tiempo, en los minutos siguientes por vía urinaria básicamente. Entonces, como no hay ningún proceso metabólico, lo que representa la distribución de esta molécula en el cerebro es la perfusión cerebral pura, no hay, y es en un minuto. Método que en el fondo es este tiempo muy cortito, es una ventaja respecto a otros métodos que requieren más tiempo, como la fluortoxiglucosa, que el tiempo de captación es media hora,
o en el caso de la resonancia funcional, que son varios minutos. Digamos, es una ventaja que nos pareció fundamental de respetar y de utilizar. Una vez inyectado el material fijado dentro del cerebro y nos damos un pequeño tiempo para que se elimine por vía urinaria lo que está en el intravascular, el paciente es colocado frente a este equipo que son detectores de radiación que son capaces de obtener la información en 360 grados, por lo tanto nos permite reconstruir en forma tridimensional el cerebro y obtener a continuación cortes, lo cual se puede hacer en cualquier equipo. En el caso nuestro ocupamos una escala especial que es una escala calibrada. Lo que está mostrando aquí es la distribución desde 0 a 100%, es sencillamente la distribución relativa en el cerebro del material. En este caso son cortes que van desde la parte más baja del cerebro en forma transversal. Después estos son los cortes a nivel sagital, o sea que van de derecha a izquierda. Y estos son los cortes que van desde adelante hacia atrás. Cada equipo puede usarlo, digamos, un poquito distinto el orden, pero básicamente esa información. Y lo que estamos viendo, ya les voy a mostrar qué es lo que tratamos de ver. Entonces existen, como digo, para la neuropsiquiatría nuclear, en nuestro caso utilizamos la HMPAO, la doctora Mazardo ha trabajado más con el SD, que es lo que se usa más en el mundo, por razones prácticas, es más cómodo de usar y es de menor costo, pero que desgraciadamente es una mezcla entre perfusión y metabolismo. Ambos métodos son cualitativos. En nuestro caso usamos esta escala calibrada que tiene un límite entre lo normal y lo anormal, basado en el trabajo del doctor Mena en la combinación entre HMPAO y xenón. Y esto entonces es nada más que para mostrarles la diferencia en lo que se ve en estas cortes en un cerebro normal, en que el espesor de la corteza es definitivamente mayor que en estos cortes que corresponden a un consumidor ocasional de marihuana. No es necesario un gran consumo. Y que tiene además este aspecto como de lo que llamamos scalloping, que tiene como unos sacados. Pero las imágenes estas no son fáciles de analizar y por eso entonces finalmente se desarrolló un método alternativo, que es esto. Esto corresponde a la comparación de una persona contra un grupo de normales que nos dan entonces para una subdivisión de toda la corteza cerebral en 14.000 voxels, que son unidades de volumen, o sea, son como pequeños cubitos. Para cada uno de esos cubos sabemos el promedio y la desviación estándar de la perfusión, o sea, de cuánto del material que se inyecta debería haber ahí. Cuando comparamos a un individuo contra esa base, podemos entonces expresar la información que obtenemos en desviación estándar. Y usamos una escala que en gris tiene desde el promedio hasta 2, más de 2 o menos de 2 desviaciones estándar. Por encima, o sea, cuando es superior a 2 desviaciones estándar, está en rojo, superior a 3 desviaciones estándar está en este color morado, superior a 4 desviaciones estándar está en color blanco. Y en este caso es muy importante destacar que tenemos mucho en los colores que están en disminución de la perfusión, o sea, menos de 2 desviaciones estándar, más allá de 3 desviaciones estándar, más allá de 4 e incluso en negro, como ven aquí, hasta más allá de 5 desviaciones estándar, o sea, la probabilidad que esto sea una variante normal es remotísima, o sea, es casi imposible. Y en este caso, Anneliese eligió esta imagen que corresponde a un escolar consumidor de marihuana, o sea, esto es el efecto de eventualmente una vez en el fin de semana, durante los últimos 4 fines de semana, y 18 meses de consumo ocasional. Como digo, no son catalogados de drogadictos, los padres probablemente ni siquiera saben que estos niños están consumiendo. Y se ve entonces algo en forma bastante consistente, que el compromiso a nivel temporal en el aspecto mesial, o sea, en la región de proyección del hipocampo, que tiene que ver con toda el área de la asociación,
compromiso del sistema límbico, compromiso del aspecto lateral de ambos lóbulos temporales y compromiso frontal, un poco lo que ya nombró el doctor Ferrando, que no les voy a volver a insistir, de los sistemas en el fondo que tienen que ver con la recompensa. ¿Qué pasó con nuestro estudio? Este es un ejemplo de un caso, de un normal que tenemos. Tenemos algo de azul, o sea, tenemos algo de hipoperfusión, pero que tienen que tener áreas que son en reposo, y una curva de Gauss exige, para que sea realmente una curva de Gauss, que estén representadas las distintas zonas de la curva. Y en este caso tenemos una activación de la corteza occipital, que es la corteza visual, o sea, si al momento de la inyección, en ese 1 minuto de la inyección, el paciente está preocupado de qué es lo que estamos haciendo y está mirando, no nos llama la atención, pero esto predomina definitivamente el color gris, o sea, predomina lo que está en más o menos 2 desviaciones estándar, o sea, el 95% de los sanos son similares en esas áreas. Sin embargo, en un consumidor, aquí el gris desgraciadamente está un poquitito más pálido, pero lo gris sigue siendo más o menos 2 desviaciones estándar. Nuevamente, los lóbulos temporales muy comprometidos, lóbulos frontales muy comprometidos, la región orbitofrontal aquí, que aquí en el fondo tenemos el núcleo accumbens, tenemos el ánimo, tenemos, y la desmotivación que tienen estos estudiantes es parte del problema, que no, aparte que no entienden, o sea, las funciones cognitivas están alteradas por el compromiso temporal, tampoco no les importa porque están desmotivados. Y esta es nuevamente una comparación entre un normal y un consumidor, un escolar consumidor. Les insisto, estos no son drogadictos, estos no son personas extremadamente dañadas desde el punto de vista social, o sea, nadie los ha reconocido como consumidores de marihuana. Este es otro caso con un daño profundo aquí en el lóbulo temporal al lateral. Entonces, quiero que quede claro, digamos, aquí tenemos el área 25 de Brodmann, que en el fondo es donde está el ánimo, o sea, las personas con depresión tienen estas alteraciones. Estos jóvenes definitivamente su ánimo es pésimo, no tienen ninguna posibilidad de interesarse en lo que está pasando alrededor de ellos. Y por lo tanto, entonces, los resultados de las pruebas neuropsicológicas en ella mostraron que existe una correlación entre el consumo de marihuana en los adolescentes y sus efectos nocivos sobre el funcionamiento cerebral, sobre todo en aquellas funciones cognitivas como el aprendizaje, todas las que necesitan para el aprendizaje, como son la memoria de trabajo, la atención, la concentración. Tienen pésimos estilos de trabajo, son poco precisos, no se organizan con los materiales y con esa falta de estrategias para ejecutar las cosas también su capacidad de aprender es más mala, y por lo tanto tienen un futuro muy malo porque van a tener una pésima base para el futuro, aunque después logren educación secundaria, o sea, universitaria, no van a ser los mejores estudiantes por ningún motivo. Y las diferencias fueron estadísticamente significativas en las pruebas neuropsicológicas. Estos son un poco las revisiones y cosas que ha hecho Anneliese. No me voy a detener mucho con motivos de tiempo, pero les quiero insistir, la falla en el control del ánimo relacionado con el consumo de marihuana es probablemente lo que motiva el famoso y muy conocido síndrome amotivacional. Hay muchos estudios respecto al consumo de marihuana, y Anneliese fue muy precursora, digamos, fue de las primeras publicaciones al respecto. Les voy a mostrar que hay páginas y páginas de publicaciones, entre ellas publicaciones en las cuales participó el doctor Ibáñez, cosas muy importantes que fueron de alguna manera motivadas y asociadas a la experiencia de Anneliese. Le agradezco la paciencia. Muchas gracias, doctora Neubauer, y muchísimas gracias al resto de los presentadores. Les pido que por favor se
enciendan sus cámaras y se vuelvan a conectar unos minutitos más, que tenemos la posibilidad de responder algunas preguntas. Muchísimas gracias a los tres por sus excelentes presentaciones, muy interesantes. Em, la, mm, Algunas preguntas que, a ver, primero quisiera pedirles a los tres o a quien le parezca comentar respecto a, es bien claro que todos los estudios presentados y las experiencias estaban en contexto de investigaciones. ¿M? Y mi pregunta tiene que ver con em, ¿cuál opinan ustedes que sería el uso de las imágenes funcionales en adicciones en la clínica? ¿Ah? ¿Qué recomendaciones tendrían ustedes respecto al uso, eventuales indicaciones y eventuales contraindicaciones de este tipo de herramientas? ¿Ah? No sé quién quiere partir Si quieres, comentando. si quieres parto, Carlos. En ¿Ya? realidad, nosotros con el doctor Ismael Mena tuvimos una experiencia sobre 14.000 estudios de SPECT cerebral en neuropsiquiatría nuclear, como le puso él. De ellos, un volumen no menor eran consumidores de distintas sustancias, no estoy hablando solamente de marihuana. Y la verdad es que muchas veces los psiquiatras se han sentido apoyados por la entrega de imágenes. Los pacientes con nosotros se abren más porque en realidad se enfrentan a algo que para ellos es desconocido. O sea, yo siempre le expliqué a los pacientes antes de hacer el examen, mire, esto es lo que se ve en un normal y esto es lo que vemos en personas que consumen alguna sustancia. Entonces, muchas veces logramos que los pacientes reconozcan consumos que incluso frente a sus propios médicos tratantes no reconocían, por un lado. Por el otro lado, frente a la evidencia del daño, el feedback que tuve teníamos 700 médicos referentes, así es que muchos de ellos dedicados básicamente a droga, tenían una herramienta de mucho valor para poder convencer a las personas de que se estaban haciendo un daño, porque si tú les haces resonancia para la parte estructural, normalmente las resonancias son normales. Entonces le pides la resonancia o le pides el escáner y llegan a ti y te dicen, mi cabeza está perfecta, yo puedo seguir consumiendo. Sin embargo, cuando llegan con un SPECT que les muestra las áreas que no funcionan, definitivamente ha sido dicho por mis colegas, digamos, no es que yo no trato pacientes, pero es una muy buena forma de incentivar que dejen de consumir. Gracias, doctora Nueva. Doctores Mazzardo o Ferrando, ¿alguna idea, comentario? Yo no Bueno, estoy tan de acuerdo. Creo que es como bien caro, produce radiación y el tratante puede subestimar también el daño, porque a veces el daño no es cerebral nomás, es cardíaco. Entonces hay que mirar al paciente en globo, no solo cerebro. Y creo que en investigación tiene un valor claro. Lo otro, el doctor para de Chile decía, si está positivo me sirve, como dice Sonia, para decirle pare porque tiene daño. Si está negativo, pare porque no ha tenido daño. Pero es un poco usar la metodología sin una indicación que sea como recomendada. No hay recomendaciones que apoyen el uso en adicciones. De hecho, no se pide el examen, casi no. Pero Gracias. de Sí, todos los doctora estudiantes, Neubauer. Ujú, sí, un segundo, de qué todos bueno. los Ujú. estudiantes, y eso me faltó decirlo, de los estudiantes que le hicimos SPECT, ninguno tuvo un SPECT normal, ninguno, Pero y no eso eran drogadictos. Pero tú puedes hacerle un test neurocognitivo que no le produce radiación y que es más barato y vas a ver el daño igual. O sea, no creo que apoye mucho más, yo personalmente. Bien.
No, interesante, pero un tema justo por eso planteé la pregunta. Yo creo que es un tema eh, muy interesante para discutir. Doctor Ferrando, no sé si usted tiene una opinión en relación a este punto. Bueno, a mí no me gusta mucho usar la palabra daño, ¿no? Bueno, es un tema particular y yo sé que es un tema semántico, pero en general prefiero hablar de alteraciones en la función o en la estructura cerebral por el hecho de que hay fenómenos que son potencialmente reversibles. No todo es reversible, no está suficientemente estudiada la reversibilidad, pero sí, como mostré en algunas diapositivas, tanto con las técnicas que usamos nosotros, como por ejemplo los fenómenos que suceden con los receptores cannabinoides con la abstinencia, hay fenómenos que son adaptaciones debidas al consumo crónico de la sustancia que son potencialmente reversibles. La tendencia es a que la reversibilidad demore, o por lo menos lo que hemos visto nosotros, es que se requerirían meses o más llegando al año como para que haya cambios, un retroceso particularmente significativo en esos cambios, que la mayoría de las veces, o sea, que posibilite de alguna manera que el individuo se mantenga en abstinencia y recupere funciones cerebrales que son claves para eso. Como decía la doctora Sonia, la motivación conductual, la capacidad de planificación a largo plazo, el hecho de elegir la recompensa más tardía con respecto a la inmediata son funciones del lóbulo frontal y el individuo está en condiciones de mantenerse alejado de la droga si esas funciones se van recuperando. Eh, Faltan estudios. Hay estudios neurocognitivos que muestran que mejora la capacidad cognitiva en algunos de los dominios que fallan. Tampoco muestran una reversión total y en estudios de imágenes concretamente faltan estudios. Perfecto, muchas gracias. Eso en relación a la reversibilidad de las lesiones. Esta pregunta que estaba, la reversibilidad de estas Sí, alteraciones, ¿sí? En el Perfecto. estudio que tenemos inconcluso, digamos, los Mm. primeros resultados de las pruebas neuropsicológicas, efectivamente hubo ciertos dominios en los cuales con consumo y sin consumo mejoraron. Estamos totalmente de acuerdo y no fueron todos los dominios, eran algunas áreas. Ahora el grupo todavía es muy pequeñito, digamos, es verdad que ya lo publicamos, pero son muy pocos casos como para sacar conclusiones. Sin embargo, la metodología la tenemos y de los pocas imágenes que tenemos, efectivamente no hablamos de reversibilidad porque no tenemos un estudio hecho con el paciente antes de consumir, sino que estamos hablando de cambios. Y de los pacientes que tenemos, que en realidad son 2 nomás con imágenes, los cambios en un caso, hay algunos cambios, en otro caso los cambios prácticamente no existen, y la verdad que nos falta casuística y estoy de acuerdo, doctor Ferrando, que realmente eso es lo que nos falta, porque 6 meses pareciera ser que incluso puede ser todavía demasiado poco tiempo para que vuelva a normalizarse el sistema endocannabinoide y poder modificar de vuelta a una situación más normal, digamos, que el sistema de regulación endógeno pueda funcionar en la medida en que no hay una inundación con cannabinoides exógenos y por lo tanto el sistema vuelva a llegar a su equilibrio, su regulación apropiada para un funcionamiento de regulación endógena correcto. Perfecto. Tenemos tiempo para una última pregunta y em, ahí también, si es que quieren agregar algo más respecto a alguna idea que les parezca importante o algo que se les haya quedado en el tintero en las presentaciones, también sería una buena oportunidad para mencionarlo, ¿ah? La pregunta ¿Puedo tiene que ver hacer con... ¿Sí? Sí. no, a mí siempre me llamaba la atención lo de la pasta base, porque acá en Chile hay pasta base, la gente más pobre la consume, se sabe que es más agresiva y que lo que vimos nosotros es que hay una gran dispersión en las concentraciones que puede tener otros tóxicos desconocidos. Eh,
ustedes, Rodolfo, allá con esta liberación que tuvieron en política, eh, ¿creen que la pasta base disminuyó? Que la idea era que consumieran marihuana limpia, menos dañina, con cosas desconocidas. ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿qué pasó con la pasta base y la ley? No escuché bien, perdón, se escuchó un poco cortado la Perdón, es pregunta. que se escucha mal, Teresa. Yo puedo repetir la pregunta. Ya, En el fondo es una pregunta que tiene más que ver, más que con los estudios de imágenes, tiene que ver con la efecto de la política de cannabis sobre el consumo de pasta base. Si notan algún cambio en relación a esta ley en el consumo de pasta base. Esa era la idea. Eh, no, mi visión personal es que no, esto se quiso utilizar de forma política. Hubo mucha politización de la reglamentación de la marihuana en Uruguay. Se utilizó claramente como una herramienta política. Si bien yo soy personalmente estoy de acuerdo con la reglamentación, creo que no tiene sentido seguir prohibiendo el cannabis. También creo que reglamentar es la oportunidad para educar y que el momento en el que un Estado se compromete a reglamentar, se compromete también a educar y a desmotivar el consumo y a que la gente tenga las herramientas como para tener un consumo responsable. Lo mismo que se ha hecho con el tabaco exitosamente, debería hacerse con el cannabis, con el alcohol y con otras sustancias, pero por desgracia no se hace ni se está haciendo. Y sobre todo median intereses económicos en eso. Creo que es muy importante que toda reglamentación tenga en paralelo un programa de educación a todo nivel y de información a la población. Y parte de lo que se dijo en un principio fue que reglamentar el cannabis iba a ayudar a disminuir el consumo de pasta base. La realidad es que el consumo de pasta base en Uruguay se fue de alguna manera concentrando en la población vulnerable y llegó a niveles máximos de consumo y quedó de alguna manera atrapado en esa población vulnerable sin seguir en ascenso. Hoy en día y en los últimos años el fenómeno en boga es el consumo de cannabis y es una tendencia a nivel mundial. Y nosotros registramos junto con Chile los niveles de consumo más altos de América del Sur. Entonces, somos países particularmente preocupados en esto. No solamente la tendencia en los adolescentes y en los jóvenes al consumo, que va en paralelo con la bajísima percepción de riesgo que tiene esta población, sino también otro fenómeno preocupante que es la tendencia al aumento progresivo de la potencia del cannabis. La mayoría de los estudios que hay publicados hasta ahora, como se mostraban en presentaciones anteriores, como mostraba Sonia, por ejemplo, en toda esa bibliografía extensa, están hechos en décadas pasadas con cannabis de 2, 3, 4% de THC. Sin embargo, hoy el cannabis que se está consumiendo tiene 15, 20% de THC. Y eso es lo que los jóvenes buscan. Y hay algunas evidencias de que eso va a ser considerablemente más perjudicial que el cannabis con baja concentración. Rodolfo, y tengo Muchas entendido, gracias. perdón, tengo Sí, entendido que además la legislación y todo lo que hicieron en Uruguay significó un aumento del consumo de cannabis y además no han eliminado el tráfico. Bueno, en realidad esa tendencia de aumento ya venía de antes. Si uno ve las gráficas, no sé, por lo menos hasta el momento, la reglamentación del cannabis no influyó ni para bien ni para mal en esa tendencia al ascenso que ya venía y que ya viene en el mundo entero. Viene en el norte, en todos los países está viendo esta tendencia ascendente de consumo, salvo en los que instrumentaron políticas eficaces contra eso. Pero para mí el gran debe está ahí, está en que se reglamentó, pero no se informa a la población y no se hace campaña para desmotivar el consumo y no se educa en ese aspecto. Es evidente también que la reglamentación no elimina el mercado negro.
el mercado negro sigue existiendo. De alguna manera, con el tiempo podría desmotivar un poco al mercado negro, que en realidad tiende a irse hacia las sustancias que son más redituables. Entonces, algún tipo de cambio puede haber, pero eliminar el mercado negro, eso no ha pasado, y de hecho en Uruguay hay un porcentaje muy alto de usuarios de cannabis que no están registrados en el sistema uruguayo, ¿no? Más de la mitad de la gente que declara consumo de cannabis no está registrada en el sistema. Mm. Bien, muchísimas gracias. Ese es un tema apasionante. Yo creo que da definitivamente, por lo menos, para un seminario exclusivamente dedicado al tema de políticas de cannabis, ¿ah? Y políticas de drogas. Es un campo en sí mismo, ¿cierto? Ahora, considerando la hora, que ya queda solo un par de minutos, quería agradecer las presentaciones, de nuestros tres grandes investigadores, que cuesta tanto hacer investigación en nuestros países, ¿cierto? Es una cosa que hay que hacer a pulso y creo que ese es un mérito muy importante de los datos que vimos, que son esfuerzos locales que se producen muy poco en el hemisferio sur y la verdad es que estas imágenes y este reclutamiento de pacientes y estos estudios eh, tienen ese mérito extra, ¿no? Aparte de la calidad y de las publicaciones que han generado. Así que felicitarlos a los tres por este trabajo. Pedir las disculpas correspondientes por los problemas técnicos que tuvimos en el audio y porque no podíamos mostrar bien la presentación completa, pero creo que a pesar de eso se logró transmitir las ideas más importantes que queríamos compartir y la información y la experiencia de nuestros presentadores creo que de todas maneras fue de alguna forma bien mostrada en este webinar. Quiero también, bueno, la doctora Der lamentablemente no estaba en condiciones de acompañarnos hoy, pero mandó sus láminas y el trabajo que había hecho en conjunto con la doctora Neubauer, así que esperamos que más adelante ella sí pueda participar de algún otro webinar y agradecerles a todos los auditores, a todas las personas que se conectaron, que estuvieron presentes en este nuevo seminario. Para terminar, quiero dejarlos invitados al próximo seminario de, del CESA, que se titula Avances en el mecanismo motivacional y la recaída al abuso de alcohol, implicancias terapéuticas, ¿ya? Son tres presentadores nacionales de la Universidad de Chile, del CESA, ¿ah? Los doctores Yedi Israel y la doctora María Elena Quintanilla, presentados por la doctora Morales, nos van a contar respecto de sus investigaciones en alcohol, y cuáles son estos metabolitos y estas vías de señalización a nivel de la microbiota, de la relación entre cerebro e intestino, cómo eso se vincula con posibles nuevas intervenciones y terapias para tratar la dependencia del alcohol. Los dejamos invitados. eh, Esto está fijado para el próximo martes 3 en este mismo horario y serán muy bienvenidos si es que pueden conectarse. Muchísimas gracias nuevamente a los presentadores y a todos quienes estuvieron conectados y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias a ustedes, un placer. Adiós. Saludos.